corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bienvenidos a Bao Radio, el primer programa, podría decirse, ¿verdad?, del 2023. Feliz año a todos. Yo me siento muy feliz. Nosotros hemos abierto el programa este año por todo lo alto. Porque, en primer lugar, yo tengo aquí conmigo a alguien que me ha ninguneado. Que me ha ninguneado tradicionalmente, antológicamente. Él me ha ninguneado. Entonces, él ha hecho acto de presencia porque él trae a una estrella, ustedes me entienden, a una estrella de la pintura, de las artes visuales, de las artes plásticas. Esa persona es Manuel Montilla, quien está aquí con nosotros, y la persona a la que me refiero es Amable López Meléndez. Pero yo voy a saludar primero a Ángela. Fue ella que lo trajo. Ajá, fue ella. O sea, ni siquiera tú. Ella me trajo. Diablo, coño. Ella me trajo. Esto se jodió. Esto se Arrastrado. jodió. Ya. Tú no me lo vas a... Sí. Pero no, yo te lo creo. ella Yo hizo algo Ujú. que nadie se atreve a hacer. ¿Qué hizo? Desaparecerse en mi casa. ¿Y por qué nadie Nadie hace eso. ¿Por qué nadie hace eso? Porque está seguro que yo no le voy a abrir la puerta y voy a hacerle creer que yo no estoy ahí. Ya. Eso es seguro. De hecho, yo tenía ese plan. Lo que ¿Y a pasa dónde es que tú vas a estar a esta hora de la madrugada? es justamente porque yo soy nocturno. Yo duermo de noche, de día. De día. Y escribo de noche. Sí. O sea, yo hago todo lo que no se debe hacer de noche. ¿Por qué no se debe hacer? Según Eso es como escribir sobrio y editar borracho. Exactamente. Sí. Yo soy al revés. Sí. Tú escribes borracho y editas sobrio. Exactamente. Ok. Bien. Wow. Bueno, pero... Ángela, ¿cómo estás? Todo muy bien, Rubén. Gracias por tenernos aquí. Viendo a esta estrella, este gran pintor dominicano, a quien yo te agradezco que me hayas dado el tour por la exposición que está en el Museo de Arte Moderno, que tiene ya un tiempo. ¿Cuándo se inauguró? El 16 de octubre. Y acabamos de extender la muestra hasta el 29 de enero. Wow, será envidiable. Pero es necesario que el público vaya y quede constancia de eso, de que lo oyó en Bao. ¿Por qué? Porque Manuel Montilla es un claro exponente del talento, del genio que existe aquí y ahora en la diáspora dominicana española, dominico-española, y que él está con nosotros hoy porque se ha dignado a aparecer. Sí, porque hay que decirlo, es una estrella y se maneja como tal. No. Bienvenido. Bienvenido. El divo. Exacto, un divo. Gracias por invitarme a tu programa, Rubén.
que no te conocía, Ujú. pero con Ana, Sí. hablándome todo el tiempo de Rubén, Sí, tengo sí. que ver Ana es una quién es vocera. Rubén. Es una vocera, sí. Pues me he dado cuenta que Rubén es un fan Ujú. Sí. tapado, parece, ¿no? Sí, sí, sí. Porque- No, porque yo espero conocer a la persona, ¿usted me entiende? Porque como usted sabe, los artistas no son necesariamente ni tienen el deber de ser buena gente. En su caso, Yo lo soy. usted es buena gente, pero no, eso son dos cosas divorciadas. ¿Usted me entiende? ¿Eh? Los artistas son gente muchas veces complicadísima. Yo me imagino que tú lo dices por experiencia propia Sí, porque yo he entrevistado a muchos artistas. y conoce a muchos también. Sí, conozco más. Malos. ¿Eh? Que son malos. No, como persona. Sí. Sí, Mucho. malos. Como Malos. persona, ¿verdad? Sí. Yo conozco curadores malos como personas, sí. Sí. Pero la mayoría de la gente tiene en el fondo... Caso en punto. Sí, sí. Pero la gente siempre tiene un punto que es importante, que es muy interesante, Ujú. porque yo creo que nunca la persona es perfecta. Ujú. Sí. O sea, uno siempre trata de ser lo más perfecto posible en la vida, Sí. pero eso es muy complicado, ¿no? Sí, sí, eso es imposible, diría yo. Es imposible, pero siempre hay que aspirar a eso. Sí. Pero A las algunos, cosas imposibles. algunos ni siquiera aspiran, ¿eh? Algunos no se esfuerzan en lo más mínimo. Y yo lo que he conocido de Manuel Montilla es el artista más ético, más Estábamos responsable, hablando de eso. más enfocado hacia lo que tiene que hacer y no de ahora que tiene 50 años de trayectoria. Esto se ve desde el primer momento que decide estudiar artes. Ujú. Cuéntame de esa trayectoria. Bueno, la trayectoria ha sido muy difícil porque Nadie dijo que sería fácil. nadie decía, pero yo cogí el camino más difícil Ujú. dentro del arte, porque casi siempre el artista cuando empieza a estudiar Ujú. se queda en la parte clásica Ujú. y no ahonda más. Yo fui a través del tiempo ahondando y buscando fórmulas para conseguir hacer un arte propio, Ujú. original. Es muy difícil eso, ser original, Sí. pero siempre hay que aspirar a eso, a ser el original. Ujú. La única forma era trabajando diariamente, investigando mucho. Curiosamente, yo conozco, a José Pelletier. Y José Pelletier fue quien con más énfasis me dijo, me transmitió que fuera a ver la exposición. Fue cuando Ángela me dijo, vamos a hacer un tour para ti tal día. Que yo dije, bueno, pues aquí hay que aprovechar. Yo de hecho pensaba que la exposición terminaba antes. Pero bueno, Pelletier me dijo de usted que usted era uno de los pintores más disciplinados que él había conocido y más originales. Él lo conoció cuando él era un niño, él es menor que yo, Sí. y él me dijo eso, me dijo esa con precisión, original y disciplinado. Eso a mí me extrañó, no viniendo de Pelletier, porque si Pelletier lo dice es porque lo es. Me extrañó porque usted es dominicano. Y el mito del artista bohemio. Exacto, el mito del artista bohemio, el artista que sí o qué. Pero a mí me interesa que usted me hable de su trayectoria, que usted me llene los espacios en blanco, porque yo puedo hacer una cronología y rezarla aquí, de Wikipedia, de las exposiciones. En tal año hizo tal exposición, en tal año hizo qué sé yo qué cosa en Madrid. ¿Usted me entiende? Que usted me llene esos espacios, que me hable de su búsqueda. Sí, la verdad es que al principio, bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que ahora mismo es la escuela de artes visuales. No sé por qué se llama Escuela de Artes Visuales.
No entiendo esa parte. Sí. Escuela Nacional de Bellas Artes. Quizá el caballero aquí nos debería decir algo en ese sentido. Me imagino que eso fue un asunto eminentemente burocrático de algún director de turno que Exacto. la explicación que yo escuché es que eso hubo un intento de poner al día en cuanto a los términos Sí. que supuestamente estaban vigentes, y creo que eso fue en la gestión de Duty Muñoz, que fue el director. Hubo un intento como de reformar todo el sistema educativo artístico dominicano. Sí. Y eso vino de ahí. Incluso yo recuerdo que hasta el Museo de Arte Moderno vi un letrero adelante que decían Museo Nacional de Arte Moderno. Ellos intentaron, eso fue cuando estaba también Carlos Santos Durán, que era artista y era viceministro de Cultura, pero todo eso se quedó en el papel, porque Sí. aquí hay problema de convicción a esos niveles. Y realmente Montilla tiene razón en sorprenderse, porque es un absurdo. Sí. Una Escuela Nacional de Artes Visuales no puede existir donde ni siquiera fotografía, video, bueno, lo que son propiamente las artes visuales, la performance, el arte de acción y todo ese tipo de cosas. A eso es que se refiere cuando se habla de visuales. Es decir, a las últimas prácticas artísticas contemporáneas. A eso es que se refiere con artes visuales. Fue un absurdo, lo sigue siendo, porque realmente la Escuela Nacional de Bellas Artes es más que un nombre, es una historia colmada de episodios épicos, gloriosos realmente. Tanto eso se puede ver materialmente, que la colección del Museo de Arte Moderno, es decir, los fondos patrimoniales de las artes plásticas y artes plásticas dominicanas, han sido producidos por la mayoría, digamos un 80%, por artistas egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ok. O sea, los fondos, las obras maestras dominicanas, a excepción, por ejemplo, de un Giorgi Morel, que creó su propia escuela en Santiago, y Darío Suro, y la misma Celeste Bosigil, pero precisamente esos tres artistas fueron los primeros tres artistas dominicanos que formaron parte del plantel educativo en 1942. Fueron los tres primeros artistas que se agregaron a los exiliados profesores, a los formadores de la escuela, y esos tres artistas tienen obras paradigmáticas en la colección del Museo de Arte Moderno, es decir, que como quiera están ligados a la Escuela Nacional de Bellas Artes. La Escuela Nacional de Bellas Artes es un nombre, es una marca que nunca debe transformarse. De hecho, en la práctica, muy poca gente le dice Escuela Nacional de Artes Visuales. Todo el mundo le sigue diciendo Escuela Nacional de Bellas Artes. Sí. Bueno, yo te agradezco esa introducción histórica. Yo no sabía que era tan rica. Yo me imagino el acervo del Museo de Arte Moderno, ¿qué tanto hay ahí? ¿Qué tanto hay en esas bóvedas? Aproximadamente 1.500 obras. 1.500. Un poco más, sí. Sí, y la base, la columna son precisamente el de las obras, son de esos artistas egresados de la escuela o que fueron profesores en un momento, y también, digamos, artistas que estuvieron produciendo hasta los años 70 y incluso hasta principios de los 80, como en el caso de Ligio Pichardo, que regresó en el 84, después de haberse ido a Nueva York durante muchísimo tiempo. Si ya en el 52, 54 ya él estaba en Nueva York y permaneció todo ese tiempo allá, y ahí está El Sacrificio del Chivo, que si se fuera a hablar de obras maestras del arte dominicano, esa yo creo que sería la primera, Sacrificio del Chivo, de Ligio Pichardo. Uno que va, uno que viene, de Ramón Oviedo, 1 más 1 igual a 1 o igual a 0, de Orlando Menicucci. Es decir, los grandes íconos de la pintura dominicana están ahí. No podemos decir que la colección del Museo de Arte Moderno realmente es
altamente representativa, pero sí es representativa, porque entonces para ser altamente representativa habría que ir a ciertas colecciones privadas que tienen obras magistrales, como por el Museo Bella Par y la misma colección de aduana también, que tiene alguna, el Banco Popular, por ejemplo, el Banco Popular tiene... Bueno, pero ya eso bueno, en el caso de aduana es gobierno. Sí, el banco, no, el banco, por ejemplo, el Banco Central tiene obras que no están en el museo. Por ejemplo, tiene el Moro de Leopoldo Navarro, no, son de su propiedad. Pero la pueden prestar. Nunca, ellos no tienen política de préstamo. Por eso esas obras, por ejemplo, Leopoldo Navarro, que es uno de los pioneros, no está en la colección del Museo de Arte Moderno. Hay artistas grandes, como Domingo Liz, que están muy mal representados porque nunca donaron y no fueron adquiridos. En cambio, hay otros, como Hernández Ortega, que está muy bien representado porque ganó varios premios en la Bienal, y también otros que donaron obras como Papo Peña de Filló y Oviedo, que ganó premio. Papo Peña es difícil de representar. Sí, porque él tuvo muchos estilos. Sí, pero sin embargo, él, en un periodo muy interesante, que fue a finales de los 70, la Golfa Nuestra, que tenía mucha incidencia en ese momento, parece que adquirió una serie de obras y la donó a la Galería Nacional, a la Galería de Arte Moderno, que se llamaba así el museo en ese momento. Sí. Por eso hay una serie de obras muy buenas de él que hubiera sido imposible porque no se adquiría. Pero sin embargo, Rosita Meléndez sí adquirió de Hernández Ortega, porque ese era su artista favorito. Y Eligio Pichardo también está bien representado porque él fue el primer curador de la Galería de Arte Moderno. Eligio Pichardo es el primer curador que venía con ese título, ese conocimiento de Nueva York, donde todavía aquí esa palabra no se sabía lo que era. ¿Y en qué año estuvo él en Nueva York? Eligio fue de los artistas que se fue ya en el 52, 54. En esos años comenzaron a viajar, con Cestero, que viaja por primera vez también en el 54. Ese es su primer viaje. Y Clara Ledesma, que no se pudo, que se fue ya inmediatamente de la caída de Trujillo, porque como era familiar cercana, era prima de Flor de Oro. Y entonces parece que en un momento ella estaba acudiendo normalmente a los sitios bohemios, como la cafetera. Ella iba a la cafetera. Y me contó su hijo en Nueva York que ella decidió irse porque un día ella estaba tomándose un café y la gente que estaba ahí comenzaron a tocar las tazas en la mesa. Todo el mundo al mismo tiempo, como advirtiéndole. Y entonces ella tomó la decisión de irse y regresó un par de ocasiones nada más a visitar familia y se fue de una vez. Regresó en el 69, 70 y después una sola vez en el 78. Jamás volvió. Eligio regresó en el 84. Ok. Wow. Qué bien. Qué cosa tan interesante esa elipsis que hace Amable. Muy interesante. Eso da mucho que pensar. ¿Cuándo tú entiendes que se origina entonces las migraciones hacia España y hacia Nueva York? Es una historia larga, es constante. Montilla es un eslabón de eso, pero se remonta a Colson, que es el primerito. Pero antes de Colson, o sea, antes de que Colson se destacara en España y en París, Barcelona y París principalmente, Colson llega en el 1919, jovencito, un muchacho, creo que 15 años, a Madrid. Y termina ahí, después pasa a Barcelona, se encuentra con la vanguardia. Por ejemplo, él fue muy amigo de Torres García, el padre del constructivismo, que era gente que compartía con Man Ray y todos los de la Escuela de París, de los principales, de los originales. Y que fue maestro incluso de la vanguardia española en Barcelona. Mientras él estaba en la guerra, ya cuando la guerra se complica, él se va a París y luego regresa en el 45 corriendo otra vez a Barcelona. Y bueno, la cuestión es que es viejo, porque la migración comienza, diríamos, hasta principios de siglo, porque Grullón, el padre de la escuela de Santiago, alumno de Juan Bautista Gómez,
estudió en París, era doctor, es el primer dominicano que se gradúa de medicina en París y es un pintor. Exacto. Y era pintor. Y también Enrique García Godoy, tío de Darío Suro, fue cónsul y estudió en Europa. Y Darío Suro fue cónsul también. Sí, pero ya. En los años 30 Sí. y pico y 40. Pero esto está en los 20, en el 24. Exacto. 22. Génova fue cónsul en Génova, García Godoy, un artista retrasado, digamos, ¿cómo se dice? Tardío. Tardío, sí. No diga. Sí, pero estuvo ahí y luego ya en los años 50 te encuentras el grupo fuerte, Luigi Martínez Richier, que gana en el 51 la primera Bienal de París. El primer artista dominicano que aparece en un diccionario de arte universal, el diccionario de la escultura moderna. Ahí está Luigi y gana la Bienal de París. Y Luigi se establece en París como un artista normal. Es decir, era un parisino. Vino, cuando regresó tenía... Nada de pancarta. Yo soy dominicano. No, nada de eso. se casó allá, tuvo hijos, tiene hijos que son ya personas mayores que son franceses. Y de hecho incluso hubo acontecimientos porque era muy impactante, digamos, irreverente la obra de él, era como, traía esa exuberancia muy erótica y hubo una obra que fue rechazada porque era una figura llena de senos, que le brotaban senos por todas las partes del cuerpo. Y en una exposición, en una bienal, esa obra fue refusée, como dicen los franceses. Todo eso sucedió y luego viene ya esa migración fuerte a partir de los 60, con artistas como Iván Tovar, que se encuentra con Luigi, Silvano Lora, luego ya el grupo de los 70, con Vicente Pimentel, que precisamente no ha regresado, ya él se llama Vincent Pimentel, o sea, está en la historia del arte francés, de Vicente Pimentel, que está vivo, pero él nunca ha regresado. Y el grupo entonces ya de los 70, que lo encabeza Montilla, Ulloa, Cuevas, ese es el grupo 6, que se van todos, porque uno se va llevando al otro y hacen una especie como de serrucho para mantenerse allí. Pasan dificultades, hambre. Ulloa me contó y Montilla me ha contado también que la cosa era muy difícil. Yo recuerdo que Ulloa, muy humorísticamente, me dijo un día que se encontraron unas novias, me imagino que estaba Nati ahí, entre ellas, y me decía, tú sabes, nosotros cuando veíamos a esas mujeres lo que queríamos era comérnoslas por el hambre que teníamos. Y parece que Ulloa le fue muy bien, fue el primero que comenzó a vender. Yo entendí que era comer. Sí, sí, bueno, le permitía eso, justamente le permitía comprar comida, compartirla con ellos. La historia de Montilla, como dijo Ana ahorita, es realmente ejemplar. Es un sacrificio. Es un artista que parece que está destinado al sacrificio, con una visión silenciosa, como enfocada a un momento estelar, a un momento de trascendencia absoluta. Porque él va, no se queda, no es el artista de que no, que pasamos el examen, ya soy artista, voy a producir, voy a vender y voy a vivir de mi obra, que son casos que se han dado aquí. Este país, aunque la gente no lo crea, pero este es uno de los países de Centroamérica y el Caribe entero, anglosajón, francés, hispano, y Centroamérica entera, donde hay una mayor cantidad de artistas que viven de su obra, que pueden vivir de sus obras. En los otros países, la mayoría de los artistas son arquitectos o profesores y tienen que vivir de eso. Aquí, sin embargo, se ha creado un cierto mercado que le ha permitido a los artistas hasta tener... Hay artistas que han tenido 7, 8 hijos y lo han mantenido. Y esposas, incluso hay algunos que se han casado, han vendido propiedades y siguen adelante. Eso no pasa en Centroamérica. En Panamá había en los 90 3 o 4 artistas que vivían de su obra. Todos tenían que trabajar dando clases en colegios, en sitios públicos y en universidades. Y tenían que buscar otra profesión. Aquí los artistas han podido vivir de sus obras.
Pero Montilla no quiso hacer eso. Yo estoy boquiabierto. Montilla Eso que tú se dices. siguió estudiando y cuando se va, termina en Bellas Artes, aquí, la escuela, y se va a España y entonces allí vuelve y entra a la academia. Sí. Yo he dicho, y es evidente en su obra y en su práctica, que él es el académico, el artista académico dominicano más completo, porque la formación en escultura, en grabado, en dibujo y la producción que tiene, por cierto, él es un gran surrealista, Tovar es un gran surrealista, pero Tovar, si tú estudias bien el caso de Tovar, es un artista poco productivo. La cantidad de obras de Tovar yo creo que no pasan de 1000 en total. Montilla ha sido productivo, una cosa extraordinaria. No sé cómo es que lo ha podido hacer con un nivel de concentración terrible, asombroso, porque ha estado siempre viajando, ha estado siempre entre Santo Domingo y sin embargo la producción es bastante notable, es cuantiosa. No, a mí me asombra que lo que dice Nati, que ellos vienen todos los años, que venían todos los años, hasta 5 meses. Sí. Yo decía, yo me quedé callado, pero yo me pregunté, ¿y cuándo pinta? Y venía con obra siempre. Sí, no. Hábleme usted. No, lo que pasa es que yo venía con las obras, ¿no? Con las obras Sí. que iba a pintar. ¿Y con la que iba a pintar en el futuro? Exactamente, sí. Sí. Porque eso, bueno, es la constante mía desde el principio. Cuando yo empecé a estudiar en Bellas Artes, casi siempre lo hacía de una manera que cuando hacía los dibujos en Bellas Artes, al mismo tiempo hacía en mi casa los dibujos que yo quería, más o menos, que fueran, ¿no? Para hacer un futuro mejor, Sí. más o menos. Tener la línea. Y entonces yo le hacía el dibujo y el profesor me corregía en Bellas Artes, pero en mi casa yo hacía los dibujos y los guardaba. O sea, yo dije, bueno, esto no quiero que lo vean ni mis amigos ni nadie. El concurso que usted ganó, el primer concurso, eso fue viviendo aquí. Usted no se había mudado, usted no había emigrado para España. No, exacto. Ok. Eso fue en el 74. Yo gané el primer premio de dibujo. La 13ª Bienal. La 13ª Bienal. Y entonces en ese mismo concurso ganó el gran premio Oviedo. Estaba cursando el último año de Bellas Artes en ese exactamente, momento. Sí, el último año, sí, de Bellas Artes. Y entonces ahí nos invitaron a Oviedo y a mí para hacer una exposición en Washington, en la OEA. Wow. O sea, que ahí fue la primera exposición individual. Se hizo en Washington. De dibujo. De dibujo. De dibujo. Yo de dibujo y Oviedo de pintura. Ok. Ya ahí había, tú puedes notar, porque en la historia del arte y en la historia de los artistas, en su trayecto, en su biografía, hay ciertos detalles que te pueden dar claves de la historia personal, de qué va, del futuro o la posibilidad de un artista. Hay cosas clave que te pueden enseñar, que no se ven por gente que no son especialistas, estudiosos, historiadores de arte, curadores. Por ejemplo, eso de que él apenas graduado de la escuela ya haga una exposición individual en Washington. Ahora, en Washington, ¿pero dónde? ¿De la mano de quién? Ese señor que le da el premio a Oviedo, que se encariñó con Oviedo y que premia también a Orlando Minicucci y a Cándido Vidó. Oye los artistas que se premia ahí, él es un muchacho. Sí. Eleazar también fue. Grandes artistas, y él un joven, y sin embargo le toca este crítico de arte famosísimo, José Gómez Sicre, que es el primer crítico de arte latinoamericano que hace el crossover en los Estados Unidos, porque él era un artista, un crítico de arte un poco disidente, más bien elitista en La Habana, y entonces en el 1941 Rockefeller fue a La Habana
y lo acompañó nada más y nada menos que Alfred J. Barr, el primer director del MoMA. Primer director casi fundador, porque eso fue Rockefeller y ellos que lo armaron. Sí. Entonces fueron a La Habana y armaron una exposición de, creo que se llama como 20 artistas cubanos de la modernidad, y lo presentaron en el MoMA. La primera gran exposición de artistas del Caribe, de Latinoamérica, en el MoMA es esa exposición. Y Gómez Sicre, que era joven en ese momento y que era como lo opuesto al grupo Orígenes que encabezaba Lezama y los avanzados, entre comillas, que en verdad eran bien de la oligarquía y bien aburguesados. Sí. Pero Gómez Sicre también era de buena familia. Sí. Pero era un irreverente porque él era gay, declarado, ya en ese momento, muy atractivo. Pero Lezama Lima también. Sí, pero en off, o sea, nada declarado. Entonces, él tenía una mecena, una mujer muy irreverente, que puso la primera galería de arte en La Habana. Y entonces eso se llenaba. Y ahí fueron Rockefeller y Barr, y entonces le invitaron a Gómez Sicre, y Gómez Sicre precisamente entra a ser el primer crítico de arte latinoamericano que se conecta con la clase alta del mundo del arte, con el art world norteamericano. Y entonces Gómez Sicre echa adelante, sigue, se establece, o sea, lo protegen, le dan beca, lo ponen en la universidad, aprende full el idioma, escribe y piensa en inglés, y precisamente lo hacen fundador, creador del Departamento de Artes Visuales de la Unión Panamericana, antes que se llamaba, después se llamó OEA. Y a través de la OEA es que se proyecta el arte latinoamericano en los Estados Unidos. Y ahí entonces él se encuentra con Montilla. Ese es un detalle de que te avisa a ti qué va a pasar con un artista así. Entonces, tú lo buscas, luego la historia se construye, pero esos son los primeros pasos que te Exacto. Este hombre está destinado a algo, pero no solamente eso. Eso es en el 75, ¿verdad? Esa posición es el 75. Sí. En el 77 ya él se va. Ya se va. Exacto, a Madrid. ¿Y qué pasa en Madrid? Entra a la Escuela de San Fernando, que tú sabes lo que significa en la historia del arte europeo, porque es el encuentro con los grandes artistas del arte español, con la escuela europea completa, porque en el Prado, que es visita obligada, el Prado, Complutense, todo el sistema cultural, él se lo bebe, lo asimila, pero no se conforma con graduarse, él vuelve y se queda ahí. Tiene 3 matrículas en grabado, o sea, y en pintura mural. Y entonces ahí también da la casualidad de que él conoce a Nati y se jode la vaina. Se deja no está bien. Yo quería intervenir, tenía que intervenir de alguna forma. No, mira, lo de Nati es interesante, porque yo he dicho así poéticamente que Montilla, yo no, tú sabes que yo no comparto el concepto de diáspora, yo hablo de fuga. El dominicano, el concepto, la diáspora es cuando el ser humano está en peligro de morir físicamente. Es decir, el dominicano, a excepción de la década de Trujillo y cuando Lili, que varios se tuvieron que ir porque lo iba a matar. No, y los 12 años también, los 12 años. Sí, hay un exilio. Sí. Eso es exilio, no diáspora. Hay un exilio político, porque todas esas cosas tienen sus matices. Entonces, la diáspora es cuando la vida humana está amenazada. Entonces hay un movimiento diaspórico de dispersión, porque diáspora quiere decir dispersión. Nosotros tenemos una constante migratoria y esa constante se llama fuga y retorno. Sí, pero espérate, no. Ahí podemos. Él es un fugitivo. Eso puede ser otro programa. Es un debate. Porque tú quieres a alguien más disperso que un dominicano. Bien, en su vida sí, en su organización, sí. Bien, entonces... Que no hay quien nos ponga de acuerdo. La cuestión es que Montilla, yo le llamo, como a Chichi García, como a muchos dominicanos que se han ido, le llamo fugitivos iluminados. Sí. Porque hay una fuga constante. ¿Pero por qué fuga? Porque fuga es más lúdico,
que diáspora es mortal, implica la muerte. La fuga es una aventura hacia la mejoría. Me tengo que ir. Sí. Como decía Luis, Sí. en aquella canción, vete, no te quedes. ¿Te recuerdas ese rock? Decía, no te quedes, vete. Entonces, ahí en España, ese fugitivo, ese hombre que está, porque hay que ver también el contexto. Esos años, Montilla tenía un hermano militante, político. Y recuérdate que lo que está sucediendo en Santo Domingo en los años 70, la banda, el caliezaje, los paramilitares, están acribillando gente. Él pierde un hermano en ese contexto. Y entonces se da cuenta, claro, él no militó políticamente, pero se da cuenta, ellos se dieron cuenta, huyó a ese grupo, porque ellos mantienen la constante de los grupos colectivos que quieren trabajar, llevar el arte, socializar el arte. El grupo proyecta. Y se van, y entonces se dan cuenta de lo que está pasando, de que no se puede respirar, y se van. Así que él, interesante lo de Montilla, porque pudo haberse casado aquí, pudo haber encontrado el amor, no lo encontró aquí, lo encontró. Él se fue, dejó todo, pero encontró precisamente el amor con Nati. Y esa es la historia, porque es una historia de amor verdadera. Y ella lo habla, él también, el testimonio está ahí, mírala aquí siempre con ella. Sí. Esa mujer no se despega. Entonces él perdió, se fugó, dejó su país, se desarraigó, pero encontró lo que no andaba buscando, porque él no andaba buscando, él estaba como en una onda de una soledad asumida, clara, que él sabía que tenía que andar solo, porque con otro es más difícil, y además tú sabes, en una relación hay que negociar. Como pasó con los otros, con 2 o 3 de los del grupo de él, no pudieron seguir adelante porque se encontraron pareja, tuvieron familia y el arte no daba para vivir, pero ella lo apoyó para ese sacrificio. Y eso es lo que le permite a él hacer esa producción, porque solo o teniendo que trabajar no se hace, te pierde ahí, en la máquina te toma, te succiona. Pero entonces, aparte de ese encuentro con Nati, hay otro gran encuentro. Es una cosa como muy interesante, como te digo, son claves. Ahí hay algunos grandes maestros que son profesores de él que se fijan en él. Uno de ellos es el gran maestro Villaseñor, muy mencionado por todos los artistas, tanto españoles como hispanoamericanos que estudiaron ahí. El mismo Papo Peña lo mencionaba, Ulloa no se cansaba de hablar de él. Se fija en Montilla, otro maestro de grabado griego, Papa Georgio, también, que él hace una exposición en el estudio de él. Estamos hablando de eminencia, gente que tú pones en Google y te aparecen en la historia de la gráfica y del arte español, europeo completo. Y entonces aparece otro señor que tiene que ver con la República Dominicana, porque es el primer director del Museo de Arte Moderno de Madrid, que hoy día es el Reina Sofía. Y ese señor se llamó Luis González Robles. González Robles es precisamente el equivalente de Gómez Sicre en España, porque él es el primer curador, historiador de arte y crítico español que da a conocer el arte español en los Estados Unidos. Pero es también el director del Instituto de Cultura España, que es la vía por la cual los artistas dominicanos fueron a estudiar a Madrid. Yo te voy a dar mi definición de curador a la luz de haber editado, yo conozco lo mío es conocimiento de causa. Yo edité el libro de AES, de artes plásticas contemporáneas. Y lo que yo recibí fue básicamente el alud más típico de discursos masturbatorios. Ay, Dios mío. Ya, eso es. Sí. Masturbación es. Onanismo crítico. Sí, onanismo crítico. Sí. Bien, vamos a dejar a los curadores de un lado. Que dicho sea de paso, la labor de ustedes, del equipo tuyo, con Ana, con, ¿cómo se llama? Ingrid con Ingrid,
con Ingrid, sí. Es una labor de lujo. Ingrid González. A1, Sí. A1. Sí, podemos hablar de la puesta en Exacto. escena, Escena, todo eso, sí. de la instalación museográfica, Sí, de la exacto. exposición, porque la curaduría, la selección sí es muy importante, pero el detalle último es el despliegue. Exacto. Ahí está, hay una estética ahí. Pero vamos a seguir construyendo la historia. Sí. Manuel Montilla. ¿Usted está en España? Sí, o sea... ¿Qué usted sentía? Bueno, ¿Qué evocaba? ¿Usted le extrañaba la isla? ¿Qué? Realmente, bueno, los primeros años fueron años muy difíciles, ¿no? Como dijo Amable, que lo he descrito fenomenal, o sea que la próxima vez voy a mandarlo a él, Sí. porque conoce bien toda la historia en detalle, ¿no? Sí. Y era muy difícil porque yo tenía una beca de $100 del gobierno dominicano. Y bueno, eso fue a través de Ulloa. Pero Ulloa se fue primero. Ulloa se fue en el 77, 76. Después se fue Cueva en el 76 también, más o menos, al final del 76. Y entonces ya nos fuimos Kuma, Héctor y yo, que era del grupo 6, ¿no? Fuimos en el 77. O sea, el único becado era yo en ese momento. Entonces, la beca mía era para 3 personas, o sea, incluyéndome, ¿no? Que era Kuma y Héctor Rodríguez. O sea, con esa beca, que llegaba cada cierto tiempo, no llegaba nunca al mes. Lo mismo es hoy con los embajadores, con los agregados culturales. Exactamente. Llegaba cada 2 meses, cada 3 meses. Sí. Entonces, cuando llegaba la beca, esa beca, pues nosotros lo primero que hacíamos era ir a comprar un saco de arroz. Era lo principal. Y lo demás, la carne y eso se podía conseguir hablando íbamos a un mercado que había cerca, el mercado de Alto Martín. Entonces ahí íbamos y le decíamos al carnicero. Antón Martín. Sí, Antón Martín, sí. Yo lo conozco. Eso es una parada clave. Bonito el mercado. Entonces se come muy bien ahí. Le decíamos, miren, a ver si usted me da los despojos, porque yo tengo un perro muy grande. Sí. Y con eso podemos darle al perro comida. Entonces, con esas cosas nosotros utilizábamos. ¿Y usted cree que él se tragaba eso? No. Okay. Con lo despojos, lo que hacíamos sopa. Sí. A veces. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que él lo creía. ¿Tú sabes por qué, Rubén? Porque en ese tiempo, ¿a quién se le iba a imaginar que en Madrid había gente en esa situación? Se lo daban por eso, porque era la piltrafa. Claro. Sí. Eso es decir, era inconcebible que alguien estuviera en esa situación. Sí. Eso es interesante. Regularmente lo que sucede es que se lo digo porque viendo la obra y examinando lo que piensan los artistas, lo que hacen es pintar muchas escenas de aquí. ¿Qué usted pintaba en esa época? En esa época, bueno, estaba totalmente con la misma idea desde aquí, ¿no? La misma idea era que no sacrificar la obra. O sea, el artista no debe sacrificar su obra por nada. ¿Oyeron? Lo que pintan un amarillito porque le conviene al decorador y al que pinta con el azulito. O como me dijo uno que estudió en París, o sea, vivió, no quiso estudiar. Vino transformado con una obra muy, muy diferente con la que aprendió en la Escuela de Bellas Artes, y cuando vino era un radical, el cambio. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué tan radical? Y me dijo, eso es lo que se está haciendo allá. Ajá. Entonces,
¿ves? También No eso es sincera. es una presión de que hay que ponerse al día. Sí. Y cuando viene a ver el tipo, entonces, por ejemplo, si la abstracción es la que está dominando ahora mismo y él le cae atrás, va a fracasar. Sí. Era como una bitácora. Tú te pones a ver los símbolos de la producción de Montilla de esos momentos y es esa constante del dominicano que se reafirma Sí. fuera en el desarraigo. Yo le digo sinceridad. ¿Por qué? Porque si usted no escribe abierto, si usted no lo plasma, yo soy escritor, yo pienso es que uno tiene que plasmar en un libro que lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted tiene que volcarlo ahí y después darle forma y después ponerlo bello y después todos sabemos el proceso, de una forma o de otra. Entonces, Yo pienso que sin sinceridad no hay artista, no hay arte posible. Exacto. Entonces nosotros teníamos esa idea, la teníamos clara, que nos íbamos a hacer especialidades, pero que esas especialidades nosotros íbamos a conseguirlas de alguna manera, de una manera que no fuera sacrificando, ¿no? Sacrificando la obra de uno, la obra que uno quería hacer. Por lo tanto, muchas veces habían algunos amigos que iban al Rastro los domingos. El Rastro es un sitio muy, muy grande donde se vende de todo, ¿no? La pulga. Como si fuera la pulga, pero en tamaño gigante. Sí. Entonces ahí se iba con cuadritos, muchos iban con cuadritos a vender. Sí. Nosotros dijimos que eso no lo íbamos a hacer. Que para eso nos regresaríamos mejor a Santo Domingo a dar clases como profesor de dibujo, que fue como salimos de Bellas Artes. Que nosotros preferíamos ir a pintar una casa, sí, o ir a cortar uva, como fuimos a Francia, a Burdeos. Fuimos muchas veces en las vacaciones a cortar uva y con ese dinero a veces nos íbamos para París y nos quedábamos un tiempo o regresábamos también de juerga. Para conseguir dinero. Bueno. No, a ver, era como ir a cortar caña en ese momento aquí. O sea, trabajar en los, ¿cómo le llaman? Los viñedos. Sí. Es increíble, es inclemente el trabajo. ¿Verdad? Sí, tremendo, sí. Pero muy sacrificado. Nos íbamos con guira, tambora. Teníamos guira, tambora. Sí. Me imagino. Sí, no podíamos. No pueden evitarlo, sí. A cantar y no sé qué. A cantar, ¿no? Sí. Pero era un momento muy, muy interesante porque eso te estaba forjando ahí realmente el ser artista. No sé. Sí. Qué bien eso. Interesante. No sé. Ir ¿cómo hacían la ruta desde Madrid para llegar allá a Burdeos? O sea, ¿cómo ustedes llegaban ahí? ¿Cuál era el engranaje que tenían? No, pero bueno, era un tren. En un tren. El tren, y que es rápido, pero el tren era el más lento. Cuando decían el tren rápido, voy en el tren rápido, era un tren lentísimo. Que se paraba en todas las estaciones, todos los pueblos. Eso era en verano. En verano, sí. En verano. Y entonces los inviernos, ¿cómo ustedes lo pasaban? Los inviernos, bueno, era muy curioso, ¿no? Porque Ulloa inventó, bueno, Ulloa casi no vivía casi con nosotros. Él siempre vivía en Marbella, prácticamente. Sí. Alberto Ulloa. Sí. Estaba todo el tiempo por Marbella. Ganó un premio en la Bienal de Marbella y eso lo empujó bastante en esa época. Sí. Y entonces él vivía muy bien y a veces se aparecía a las 2 de la mañana o a la 1 y decía, mire lo que traje, que no sé qué. O sea, nosotros durmiendo ya para ir al otro día a la academia, la Escuela Superior de San Fernando.
Y me decía, mira, que aquí trae una cosa, un pollo que vamos a hacer ahora. Sí. Eso era a las 2 de la mañana. 3 Sí. de la mañana. Increíble. Sí. Sí. Y ustedes Porque con hambre, seguro. Sí, exacto. Sí, exacto. le Es daba- importante porque nosotros íbamos de donde vivíamos, era la calle Santa María, íbamos de ahí, de la calle Santa María, que estaba cerca del Prado, a una cuadra, íbamos a la Escuela Superior de San Fernando, que quedaba como 8 kilómetros, No me... 8 kilómetros y medio más o menos. Ujú, Nos íbamos a pie, ujú. porque no había dinero para pagar Sí. ¿cómo se llama? El bus. No, no El tanto tranvía. El tranvía, sí, o sea, el metro, Ujú. el metro. Para pagar el metro, entonces nos íbamos y nos pasábamos el día entero en la Escuela Superior de Sí. San Fernando, ¿sabes? Y volvían en la tarde. En la tarde, sí. Wow. ¿Cómo funciona ese forjarse a un artista? ¿Cómo opera eso en la máquina, en el subconsciente, en esas cosas? ¿Cómo opera eso en su obra? Realmente, sí, eso realmente así fue muy interesante porque en lo que es el sacrificio, ¿no? que se hizo para lograr lo que hemos logrado a través del tiempo Ujú, fue muy importante ujú, porque uno valora más. ujú. O sea, con todo ese sacrificio uno valora todo el esfuerzo que se ha hecho Ujú. todos estos años. A mí me asombra esa gente que dice, escribir es mi pasión, escribir es muy hermoso, viviendo el sueño, yo soy un poeta. Yo digo que el que me hable, muchos libros. el que me hable bien del quehacer artístico en general, yo le pongo una querella. Sí, porque no tiene nada que ver con pasarla bien. Así mismo. No es. tiene nada que ver. Es una contracorriente. Sí, Es ir contra la corriente. Es contra la corriente, en contra de la corriente tuya muchas veces. Claro. Porque quien no está en contacto con quien tú eres, con quien es, no puede hacer arte. Porque la palabra clave de él es ese sacrificio. Sí. Porque es un sacrificio. Tiene que ser un sacrificio. Esto no es una comodidad, no. El que va buscando eso está perdido Sí. y no va a llegar a ningún sitio, no va a trascender. Esa pregunta que tú le haces de cómo opera ese proceso en su Pintura. obra, en su producción, yo creo que se puede ver, pero para verlo hay que enfrentarse a esa obra con mucho silencio. Porque si tú te pones a verla tranquilamente, hay mucho silencio, hay mucha concentración. Sí. En esa Lo hay. superficie, en esas superficies, por ejemplo, en las pinturas de gran formato, tú lo puedes ver mejor. Hay un vacío, hay un espacio profundo. Sí. Un espacio profundo que nosotros, yo en el caso mío, por ejemplo, si yo no hubiera leído algunos comentarios breves, porque eso es interesante, aquí los curadores y los críticos siempre han escrito muchas palabras de los artistas que ellos abordan y todo. Los españoles y los europeos escriben corto, pero de una vez dicen lo que hay. Y justamente ahí hay un texto breve en ese catálogo de Orígenes del 92 de Luis González Robles, donde él nos enseña las claves que solamente él, como sabio del arte, como verdadero conocedor que era, verdaderamente un hombre culto, completo, puede darse cuenta de qué es lo que Montilla está haciendo. Les reconoce que hay algo innoto, dice él así textualmente, como de civilizaciones de un tiempo lejano. Es decir, esa es la cuestión del signo ancestral, la cuestión identitaria que él nunca abandona, pero no la representa dura, directa, como por ejemplo la hubiera trabajado un artista dominicano de ese mismo momento. Aquí está la asimilación y transmutación de esa enseñanza, de ese arte universal que él vivió. Es decir, por ejemplo, en el espacio
de grandes pinturas, de la serie, por ejemplo, Orígenes y de la misma fragmentación de un Gagá, que están entre los años finales de los 80 y todavía finales, o sea, una década, finales de los 80, finales de los 90. Ahí hay una asimilación y transmutación terrible y asombrosa de todo el acervo de la pintura española desde el siglo XVII en adelante. Eso no lo digo yo, eso lo previó González Robles. Él lo ve, hasta habla del preciosismo en la pintura, pero en el espacio, en la factura, en el vacío prácticamente. Los símbolos son muchos mistificados, es decir, transformados, que él lo lleva, pero son lo mismo, aparece, si tú lo identificas, el trompo, la fruta, en la espuela de gallo, en la caña, los ídolos taínos, el aparejo, que la cuestión de la cultura vernácula, ¿verdad? Dominicana, está ahí transmutado con ese savoir-faire, ¿verdad? Que se dice, ese saber hacer. Que es indicador de una apropiación profundísima. Una apropiación, pero transmutada a un nivel de sublimación máximo, que es lo que produce el silencio. Ese sacrificio que él dice. Y eso es lo que opera. Entonces, este hombre está dentro todo el tiempo de la creación, de la imaginación. El universo surrealista de él es muy amplio, no se agota de una vez, porque la gente dice, eso es Kandinsky, eso es, hay algunos que han visto hasta el Bosco en su obra. Sí. González Robles vio a Murillo, ¿tú te imaginas? Y se nota, es como dijo Wilfredo Lang una vez, que dijo, la gente ve mi obra surrealista y todo, vanguardista, pero yo para hacer esto he tenido que ver mucho a Poussin. Poussin es un artista del siglo XVIII, francés, que casi como él quería ser igual que el autor de la Venus, de Botticelli. O sea, era un seguidor de Botticelli, Poussin. Sin embargo, hizo un arte, él es neoclásico puro, preciosista, bellísimo. Y como dijo Fernando de Cislo, que cuando yo le pregunté en el 93, que lo entrevisté en Lima, él llegó en el 65 a París, y le dije, ¿qué fue lo primero que usted tuvo que hacer cuando llegó a París? Era un arquitecto formado ya, es decir, tocó techo en Latinoamérica, se fue. Y él dijo, tuve que darme cuenta que era latinoamericano y que no sabía pintar. Diablo. Entonces eso es lo que le pasa a ellos cuando, si lo cogen en serio, tienen que comenzar. Por eso en esa obra, que no es fácil, yo digo que está todo el acervo apropiado, pero transmutado a unos niveles de sublime máximo de elaboración metafórica y estética de todo el acervo de la pintura europea. No vanguardista solamente, sino más atrás, porque hay unos espacios que verdaderamente son del Bosco, tienen ese sabor, esa oscuridad, ese espacio insondable. Parece que vienen, parece que las cosas vienen. Y la cuestión cósmica también es una obra muy densa, la de Montilla. No se despacha así, es un reto realmente para los estudiosos y para los curadores y los historiadores del arte dominicano. Es una obra que te obliga a pensar, de una vez te provoca el pensamiento y te deja inquieto. Tú no la puedes despachar así, tan fácil, es compleja. Tú no mencionaste a los coleccionistas en esa ecuación. Sí, los coleccionistas dominicanos tienen un gran problema. Los coleccionistas dominicanos miran al interior de la isla. No, y la mayoría, incluso, algunos ya te han dejado esa frase porque parece que están avanzando un poco, pero la frase a rajatablas de la mayoría de los coleccionistas es: yo no compro lo que no me gusta. Tú ves. Sí. Incluso algunos hasta ya han dejado de hacerlo. Y en el caso de Montilla, algunos me han comentado y me han dicho, yo no puedo invertir en un artista que no está en las colecciones de nadie. Entonces resulta que no, que es falso eso, porque él está en colecciones muy importantes. Y una de ellas es precisamente
el Museo de Arte Moderno de Madrid, Sí. que el mismo González Robles se encargó de eso. El Museo de la Universidad de Alcalá de Henares, que tiene 3 obras de él, que está esperándolo para esta retrospectiva. Y está en las colecciones de gente como la familia Caro, Juan Portela, Alberto Cruz, Los Herman. Eduardo Selman, Sí. muchas colecciones importantes de profesionales, de arquitectos. Museo Lo que Bellas pasa es del Museo Bellapar, el Museo de Arte Moderno, Gran Premio de la Bienal. Es decir, es un poco también, yo creo que la verdad, si tú me preguntas directamente qué es lo que pasa, es una obra intimidante Bueno, para algunos coleccionistas. a mí no me da miedo. A mí, Para algunos coleccionistas, porque no a mí lo es que me tan impide- fácil a mí lo que me descifrarla. impide es quedarme callado. El silencio, ¿verdad? Te provoca el silencio. Y mirarla, Exacto. ¿Provoca qué? El silencio. quedarme Sí. callado y mirarla, sumergirme. Claro, porque eso es lo que provoca de una vez. Entonces, pero eso es porque ella convoca. Porque Lo que está pasa es hecha que- en ese silencio. Sí, sí, pero... Eso es lo que provoca el gran Sí. arte. El silencio. O, A-U-E, A-W-E. O, Exacto. Exactamente. sí. La impresión es sobrecogedor. Ese espacio sobrecogedor Sí. está en la obra de Montilla. Y yo creo que eso es lo que intimida a algunos, porque no la pueden descifrar fácil. Ciertamente ellos todavía están, el coleccionismo dominicano está en la etapa anecdótica. Ellos todavía están manejando el arte anecdótico. Cuando hay un arte desafiante, Sí. no le pegan el pico. Hay artistas muy buenos, por ejemplo, aquí hay un artista que se formó, que es el único artista orgánicamente ligado a la Escuela de Nueva York, se llama Dionis Figueroa, que duró 30 años, fundador de la Liga de Artistas Abstractos de Puerto Rico, miembro pleno, artista que puso en Nueva York, el primero de que se graduó en la School of Visual Art en Nueva York. Sí. Y ese es un artista eminentemente abstracto que tuvo un gran momento, tanto en Nueva York como en Tokio y en China. Él está de regreso aquí ya hace tiempo en silencio. Y ese artista, para mí, es el artista abstracto más completo que hay. Y la gente no lo conoce porque tiene una obra tan sobrecogedora que hay que saber, de verdad, para amarla y comprenderla. Y él está en su estudio. Y yo le dije a él, cuando él regresó, no salga, no vayas a ningún sitio, porque desde que te dejes ver, la gente ya te va a faltar el respeto, porque al no entenderte, te van a ningunear. Sí. Sí. Hizo una gran exposición en los 90 en el museo, y luego ya él se ha silenciado tranquilamente. Ah, por eso era que tú no venías aquí, porque tú no me entendías. No, hombre, no contesté eso. No. Contesté eso. Uno de los aspectos más interesantes que me parece de la obra de Montilla es la coherencia que tiene, porque durante todo su tiempo que estuvo estudiando y experimentando, esa experimentación es la misma factura de precisión y además los mismos símbolos que sigue desarrollando y que sigue utilizando en toda su obra hasta las últimas. Sí, hay una coherencia asombrosa. Asombroso. En cuanto a la dicción, pero la coherencia, creo yo particularmente que se mantiene, Ana, porque se va depurando. Sí. O sea, no es que se queda ahí. No, es depurado. Tú sabes que hay muchos casos de artistas dominicanos que han logrado un universo visual identitario, propio, sí. muy único, pero entonces entra lo que se llama el mercado, que es tentación. los requiebros. Mi amor, eso tú sí estás lindo, tú sí estás bueno, ven para acá. Y entonces te queda ahí la añagaza. Te acomodas. Sí, exacto. Esa es siempre la amenaza a la que el artista se va a enfrentar, el mercado, porque el 95% o el 90%, para no exagerar, es mercado. En el mundo del arte, en el art world, el 90% es mercado, el 10% es arte puro que tiene que pasar obligado. Lo otro todo es marketing, porque el gran arte, el gran world, el sistema artístico lo crea el mercado desde la antigüedad, desde el mecenazgo hasta hoy día, las grandes ferias y todo eso. Ahora hay ese 10% que son de esos artistas que obligados
hay que dejarlo pasar. Y tienen que pasar a la historia. Ese es el caso de Montilla. Ok. Es lejos. Comienza con Celeste Bosigil, que fue estudiante de la Student League. Sí. Y hay dos artistas que penetraron en su momento el sistema de Nueva York. Uno es un artista que casi desaparece en la historia del arte dominicano, se llama Luis Ocar Romero, es uno de los primeros surrealistas dominicanos. Un tipo muy interesante de Puerto Plata, se fue muy temprano y se desarrolló también como diseñador. Y hay un caso que casi ya se está borrando, pero que fue tomado en cuenta y aparece en algunas exposiciones interesantes en Nueva York, que se llama Tito Canepa. Tito Canepa fue un artista, no sé si ustedes han oído hablar de ese señor. Yo he oído. Y de hecho hay un libro que escribió León David sobre él. Ese artista en un momento dado era como el único artista dominicano que se sabía que era dominicano, pero que estaba ya asentado en el sistema. Y ya en los 70, principios de la década de los 70, hay un movimiento notable de artistas. Recordemos, por ejemplo, que antes de ese museo que se llama el Museo del Barrio, había un museo en Nueva York donde los artistas del Caribe y los latinoamericanos comienzan a penetrar el sistema, porque lo de Washington con Gómez Sicre y Marta Traves es otro capítulo. Sí, sí. Pero en Nueva York ese museo se llamó el Museum of Hispanic Art, el MOCHA, le decían, MOCHA. Ahí Freddy Rodríguez llega a tener contacto con eso. Y hay un artista que vive aquí, que te conoce muy bien porque participó de ese movimiento, que es Bismarck Victoria, que fue un caso interesante para estudiar esa relación entre el arte norteamericano y dominicano o caribeño, porque él es yo creo que debe ser el único alumno vivo de Isamu Noguchi. Okay. Bismarck Victoria fue pupilo, o sea, asistente de taller durante una década de Isamu Noguchi. Isamu Noguchi es el segundo escultor más importante del siglo XX con Alexander Calder, norteamericano. Sí. Y Noguchi, la historia de Noguchi es interesantísima porque Noguchi es alumno de Brancusi. Oh, wow. Noguchi también fue alumno del escultor ese que hizo creo que en South Dakota, la de los la montaña, los bustos, la cara de los presidentes. El Rushmore, exactamente. Noguchi, siendo muchacho, trabajó con ese escultor, que es un escultor noruego, Gottson Borglum se llama. Y siendo muchacho, trabajó de asistente tallando esas cosas. Noguchi fue, como era de origen japonés, estuvo en un campo de concentración. ¿Te recuerdas que los norteamericanos encerraron a los japoneses? Sí. Y Bismarck Victoria es de eso. Y luego vienen gente como Freddy Rodríguez, Diony Figueroa, es decir, en los 70. Ya hay artistas. ¿En qué año emigró Freddy Rodríguez? ¿En los 70? Sí, él se va en los 70, principio también. ¿Cuál es? Porque usted, es que es importante. Es la misma Nueva York, Madrid, París. Sí. Son tres focos. Yo lo he escrito eso. Exacto. Lo he escrito. Una fuga simultánea por la cuestión política. Exacto. Porque ellos se sienten que están en peligro. ¿Qué ustedes hacían? O sea, ustedes, naturalmente, la principal fuente de la que bebe un pintor es viendo pintura. Digo la principal porque eso no es todo el agua. ¿Qué pintores a usted le gusta ver? ¿A usted vuelve sobre ellos? ¿Cuáles son los nombres? ¿De los pintores? De los pintores. De los pintores que usted... Gente que te atrajo. Sí, sí. Bueno. Que usted admira. Principalmente Goya. Bueno, sí, bueno. Velázquez. Sí. El mismo El Bosco. Sí. Sí, todos... Esas realmente son las fuentes, ¿no? Yo siempre he estado
visitando. Y estaban ahí mismo. Sí, Estaban sí. muy cerquita, estaban muy cerca. Sí. Yo he oído que Ana me comentaba que usted tiene un método de pintar bastante particular, desde la escogencia de los lienzos. Hábleme de eso. Sí, realmente... Que su proceso no es solamente pintar, enyesar, que no es eso, que hay estudios hechos, que hay esculturas que muchas veces se trasvasan. Sí. ¿Cómo es su proceso? Lo que pasa es que yo siempre he tratado de trabajar con materiales buenos, Ujú, desde siempre, ¿no? ujú, Y entonces casi la mayoría de los lienzos míos son en lino, ujú, en lino. El lino viene preparado con 2 manos ujú, de fábrica. Ujú. Yo compro en París, ujú, compro unos rollos ujú. de lino, y entonces el lino viene preparado con 2 manos. Entonces yo le doy Dile que son 2 manos, dile que para que él sepa. 2 manos, no de pintura popular o de tropical, No. sino 2 manos con pintura de mucha calidad. Ajá. La base. Sí. La base. El trato, Una base. El tratamiento de la superficie Exacto, primero. sí. Antes de pintar, porque aquí se tira de una vez. ¡Fua! Sí, sí. No, pero no es así. No, o sea, aquí. Dale para allá. Déjalo ahí. Y entonces Déjalo yo ahí. Todos, no todos. Sí. a ese lienzo, yo lo trabajo, le doy 8 manos, Ujú. 8 capas 8 8 capas. capas de fondo. Ujú, de fondo, 8 capas. ujú, Sí, entonces, a partir de ahí, hago el boceto, que ya es un boceto previo ujú, para hacer el cuadro. ujú. Entonces, ya con esas 8 manos, que tiene, 8 manos que yo le doy, más las 2 manos que viene de fábrica, yo empiezo a trabajar, a hacer el boceto, ¿no? Hago el boceto en pequeño y después ya lo traduzco en grande. O sea, lo traslado a tamaño natural. Sí. Y a partir de ahí empiezo a trabajar y puede ser 5 o 6 meses de trabajo, Wow. dependiendo. Sí. Es interesante que toda su obra parte de un boceto. Él no empieza a rayar el lienzo si no tiene primero una selección, porque Un son estudio, sí. muchísimos. Sí, boceto. Sí. Con mucho Muchísimos boceto bocetos. previo. Diferente a lo que un gran artista una vez me dijo. Yo cuando estoy frente al caballete, yo cierro los ojos y comienzo a pintar. Eso, Bueno, cada quien tiene su proceso. Ay, no, Ángela, no. No, Ángela, no. En mi No. caso es muy diferente. En mi caso- Eso es como el escritor aquel que se ve mal que yo hablo de un muerto, pero no voy a decir el nombre. Que él me dijo, no, yo no planifico nada de lo que voy a escribir. Ok. ¿Y cómo usted escribe? ¿Usted le da para adelante? Sí, digo, se nota. Exacto. Dale para allá. Eso que explica él es a lo que Ana se refiere con ética. Sí. He usado esa palabra, la eticidad en la práctica artística. Sí, eso se puede ver. Y comienza ahí. Ujú. La academia, En la selección Con de los el materiales. La academia. la academia Ahí es comienza. fundamental, la academia. Ujú. O sea, si tú no has ido a Bellas Artes, no has estudiado todo lo que te dan, o sea, no has cogido Y es todo. triste, déjame decirte, es triste porque ayer, por ejemplo, yo fui a ver una obra de un artista que no es tan joven, pero está iniciando, está preparando su primera exposición individual. Ya tiene incluso un coleccionista que lo está apoyando. Y el coleccionista me llama, voy a ver la producción, y fue muy doloroso ver aquella cantidad de obras Ujú. donde la pintura, o sea, los colores, lo que él usó, los pigmentos y todo, tú veías por atrás y estaba traspasado. Entonces, eso no sirve, no va a servir para nada, porque no, ya nada más desde que lo enrolle ya está craquelándose. Exacto. Y entonces, eso es lo que he llamado la inmoralidad de oficio, que es Me muy, encanta ese muy, término. muy notable en el arte dominicano. Incluso en las bienales, no sé si tú te has fijado, que hay artistas hasta que se atreven a mandar una buena obra, pero con un bastidor pandeado. Entonces ahí comienza el problema. Sí. Y todo esto es
porque no se sabe ser artista. Hay que saber ser artista. Y esa ética que habla Ana es también, yo no sé, hay algo mágico y místico en el arte, definitivamente. Montilla yo lo veo así, tal vez por eso yo aparezco como un fanático, pero es que a mí me interesa uno de los ejercicios que yo he hecho con artistas que alguna vez me ha salido caro, porque hay tipos muy locos, que es como tratar de seguirle, de entrar en el timing, en la atmósfera de ellos, para poder saber realmente qué es lo que ellos están haciendo y cómo lo hacen, el qué y cómo, cuándo. Entonces, por eso, como yo, esa parte me interesa, en la parte de que los materiales, la química y la física y la microfísica del proceso de materialización de una obra de arte, de un objeto artístico. Eso es importante. Y ahí es que uno descubre, es decir, algo en medio enigmático, porque entonces tú también ahí vas viendo qué este hombre estaba pensando que iba a resultar. Es decir, como si él estuviera presintiendo que esta obra que estaba haciendo iba a enfrentarse a un proceso de tiempo. Muy claro, muy claro, una visión de artista. Y eso no es muy típico. Hay buenos artistas, pero eso no es común. No, porque yo creo que eso está muy ligado a ese mito del artista bohemio, del artista que bueno, que así, que bueno, el cartón que está ahí, ese va a ser entonces la pieza. Y por ahí se va y no se cree, no se apuesta al artista formado por la academia, no se apuesta al artista ético, al artista disciplinado. Eso no es tanto la bohemia, lo que pasa es que hay un pensamiento artístico que está ligado especialmente a los movimientos de vanguardia, donde el concepto de obra de arte cambió, y entonces por eso muchos artistas, por ejemplo, Tapie, el mismo Ernesto Burri, que es el primero que hace, que pega un saco, la arpillera, en la superficie Pero eso directa. viene con un pensamiento. Entonces, es un pensamiento. Eso se está trabajando, eso no es como el accidente que se deja pasar. Sí. Eso son artistas Pero que tienen su ese, disciplina dentro claro, de ese eso. pensamiento Pero se estamos impuso. hablando del concepto que se tiene del artista bohemio, del artista no como la bohemia parisina, sino del artista que resuelve simplemente, que es autodidacta, como que se apuesta mucho por eso y se deja un poquito de lado, no se valora. Él es un artista. El académico, el académico, el que compra su buena pintura. Montillas está 6 meses con un cuadro. Con lo que es muy, muy rápido, quieren hacer las cosas rapidísimas. Sí, es que Montilla tiene trabajos con los que estuvo 6 meses trabajando, pero es que no ha soltado ese cuadro para entrar la mano a otro. Es una disciplina, es una concentración sobre la obra. Claro, tiene que ver también con la parte académica, como ustedes dicen. Se habla de escuela española, escuela francesa, escuela belga, escuela holandesa. Hay una escuela latinoamericana también. No hay una escuela dominicana. Tiene que ver con eso. Por ejemplo, en América completa no se obliga al artista, a ningún artista, ningún tipo de artista, académico ni autodidacta, a tener que aprender a elaborar el pigmento. Exacto. Contrario a Europa, si hay un artista, aunque sea graduado de la universidad o de la academia más grande del mundo y no sabe hacer el pigmento, es decir, elaborar los colores con pigmentos que son básicamente polvo, él no es respetado. Ese artista no es considerado un artista. Es un artesano o alguien que está pintando, haciendo algo. Pero si se dan cuenta los otros artistas y los colegas y las mismas instituciones que él no sabe, ese hombre, esa mujer o ese hombre no va a ser considerado un artista. Eso es rigor, eso es respetado todavía desde la antigüedad hasta hoy. Entonces, Montilla tiene eso, tiene ese componente de la escuela. Yo creo que por eso, esa obsesión de él con la rigurosidad, la meticulosidad, el detallismo, es lo que aprendió, que entonces lo ejecuta, lo practica, y por eso yo digo que él es el académico más completo. Ahora, eso
ni siquiera él, cuando él pudo haberse ido desde que terminó el pensum y todo en San Fernando. Sí. Pudo haberse ido también para su casa y ya yo terminé también. Pero él no hizo eso, volvió al grabado, continuó con el grabado. Grabado calcográfico. Sí. Tres tipos de grabado. Es decir, ¿Cuál es el tipo de grabado? Bueno, el grabado calcográfico Ujú. está... espérate. La litografía. Litografía, la serigrafía. Ok. Y la silografía, el calcográfico Silografía. es grabar, dibujar con los buriles y los instrumentos sobre metal y entonces usar los ácidos, ¿verdad? Y imprimir. La silo es la madera y la lito la piel. Él liga en una obra todos los métodos. Eso es un desafío para un grabador. Ligar técnicas es un desafío. Diferente técnica. Puede simplemente usar uno normalmente, Sí, aguatina, pero fuerte y los valvulado. maestros se desafían ellos mismos. Aparte de eso también, los grabados de montaña son con planchas pequeñas, reducidas. Incluso hay algunas que son miniaturas. Lograr una imagen completa, plena, que tú la puedes ver en los mínimos detalles, en una plancha apenas de 3, 4, 5 pulgadas. Eso es para maestros, nada más. Eso no es cualquiera. No, la pequeña es como 2 pulgadas. 2 pulgadas. Sí. Como 2x4. Mira esto. Mírala ahí. Esa tiene como 3 pulgadas. Como 2x4, me parece, ¿no? Sí. De ese tamaño, el más pequeño. El más que hay. pequeño, sí. Que está en la exposición. Espectacular. Y el nivel de detalle. Y entonces lograr una obra respetable de esa. Este grabado que está en la exposición, ¿verdad? Sí, Este está. claro. No, ese no está. Este no está, ese pero no hay uno de este Pero tamaño. Uno hay de uno- ese tamaño, de ese sí. tamaño. Sí. Y que Esa eso, plancha, sí. Rubén, sea considerado como una obra digna de ponerse en una retrospectiva. Es un logro. Oh, pero eso es único. No hay aquí. Y mira que tenemos grabadores buenos aquí Sí. en la historia, con el mismo Colson que hacía grabado y creó la escuela de grabado, Ada Balcácer, que es una maestra, y Rosa Tavares, pero nunca se ha Rubén, yo hacía involucrado. grabado aquí. Yo hice grabado cuando yo Ok. empecé a estudiar allá en San Fernando, en la Escuela Superior de San Fernando. Ok. Porque en la Escuela Superior de San Fernando te daban todos los materiales. Ah, ok. Imagínate, llegar de aquí viendo con la precariedad que había en Bellas Artes, ¿no? Sí, Para tú hacer Sí. un dibujo, Escuela Nacional de Bellas Artes. sí. A llegar allí, Donde a había de Madrid, todo. donde había de todo, Ujú. de plancha, De todo del mucho. tamaño que tú si quisieras, coger la plancha, los papeles, que eran papeles de acuarela, todo. Ujú. Una rumba de papeles grandísimo. Y hagan ahí lo que ustedes quieran. ¿Entiendes? Darle toda la libertad para tú hacer lo que quisieras y experimentar. Y como 6 o 7 tórculos, Ujú. que son la máquina para hacer el grabado. Tener todo eso, se volvía uno Sí, loco. Y sí, bueno, sí. no, pero aquí esto es lo mío. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Y aprovechamos el tiempo, aprovechamos, Kuma y yo aprovechamos todo el tiempo para hacer unos grabados que se ven ahora en la exposición, realmente. Sí. Sí, porque sin embargo Montilla se mantuvo pintando. O sea, la pintura fue su principal medio Sí. artístico y en el 2000 comenzó a introducirse un poquito la escultura, Sí, la sacando un sí. poco a la tridimensionalidad Sí. todos estos elementos de la pintura. O sea, Exacto. De hecho, una hay- conexión total y ahí hablo de Sí. la coherencia. De hecho, hay una obra aquí en la facultad de la UAS, En la biblioteca. en la biblioteca Pedro Mil, Ujú. hay una obra de 7 metros, Sí. vaciada en bronce, que se hizo en la Romana.
Ok, demasiado histórico eso. qué bien. Era muy complicado. Sí. Hacer, por primera vez se hizo. Sí, ¿Sabe? Son 42 piezas, en 42 piezas. mierda. Después ya todo, bueno, fundida, Sí, 42 piezas. Sí, esa es una de las etapas más arriesgadas de la trayectoria de Montilla, tanto que esa producción de cultura le costó una buena parte de su salud. Ay, Eso es un poco delicado porque la escultura en bronce y en fibra hay que tener muchos, hay que tener tecnología, hay que dominar una tecnología que te cuida de tu salud porque son materiales muy tóxicos. El Exacto. proceso es muy tóxico. Y Sí. él, como otro artista también dominicano que se expuso a eso, dominico-haitiano, Sacha Tebó, Ujú. resultaron afectados gravemente en Sí. su salud por eso. Y Bueno, dicen que Leo Sí, porque Núñez el murió. el Leo Núñez también Sí. estaba, porque estuvo con Sacha haciendo lo mismo y se expuso. Lo que pasa es que muchas veces uno se desespera, porque tú sabes que aquí hay mucha Bueno, improvisación. está el mucha improvisación. Giudicelli. Judicelli también. Exacto. Casi el mismo, porque es, tú sabes, el fuego Sí, y sí. los Los materiales, metales, y los metales, Asfalto, creo que aspiraba. usaba. Y muchas veces las resinas. las improvisaciones, porque había días, porque eso fue en el artístico que se hizo. Ujú. Y entonces él me dio todas las facilidades para hacer, bueno, está ya, se murió, ¿no? Murió de SIDA. Sí, Bueno, pero me dio todas las facilidades para que yo hiciera la obra, si no, no se hubiera podido hacer. sí. Porque inclusive había poco dinero. Yo dije, no, vamos a hacer la obra de todo modo, porque yo quiero que eso se quede, una buena obra. Y yo he pensado en las esculturas, tuviste las esculturas pequeñas, Sí. por eso para hacerla en tamaño Sí. Son grande. prototipos, como Sí, así, sí. bocetos, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer la primera obra y vamos a hacer, y hablé con él y me dijo, sí, mira, utiliza el A taller discreción. y sí, y los mismos soldadores que yo tengo, yo te los puedo prestar, Ujú. pero a veces había días que no podían hacerlo porque estaban fuera. Ujú. Sí. Pues se fue retrasando Sí. la obra. Y entonces yo me puse ahí a expuso. terminarlo, Metido de subiendo por allá cabeza. arriba, terminando. Y eso se me puso todo verde, la ¿Cómo? oreja Sí, verde. sí, se Y intoxicó. la oreja tan dañada, o sea, los cartílagos tan dañados. Diablo. De esa época. Sí. Bueno. Porque era verde que se me ponía todo eso. ¿Sí? Mierda. No, eso es directo, es suicida, o sea, Sí, enfrentarte a eso. Mira, hay pintores, por ejemplo, había un pintor. Y si tú me ves a mí, perdón, si tú me ves buscando por Sabana Perdida, por ahí buscando Hombros y cosas. sí, para comprar los Los trozos, las cosas de metal. de metal, sí, para llevarlo para la romana. Sí. Wow. En mi vehículo siempre nos lo metíamos todo ahí, ya tú sabes. Yo quiero que hablemos un poco de la exposición. ¿Qué es lo que hay en el Museo de Arte Moderno? Sí. ¿Qué es lo que es la retrospectiva de Montilla, Cosmos Imaginarios, en 1969-2021? 22. 22. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que hemos hecho allí? ¿Quién? Ana. La co-curadora, Sí. museográfica y curatorialmente. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nosotros hemos querido entregar a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, al mundo cultural dominicano y artístico y al mundo de la museología? Porque esto es una entrega museológica ante todo. Sí. Una producción está hecha, ya después que está hecha la producción, de ahí en adelante hay que llevarla, hay que realizarla, porque la obra de la producción artística no se va a ver, no se va a poner en valor hasta que no se instala en el espacio apropiado, sea en una galería de arte, Sí. en una institución cultural o en un Hasta que museo. no se enfrenta al público, ¿no? Exactamente. No existe, no hay arte
sin socialización. Exacto. Es decir, el arte que no se socializa no existe, nadie lo conoce. De Esto la misma forma esto que no cuenta. no hay libros si no se ha publicado. Exacto. Bueno, esto fue un trabajo en equipo de varios meses. Estuvo trabajando en fases. En una primera fase, bueno, ya Montilla tenía preparada la exposición prácticamente de hace 10 años, trayendo la obra de España, acumulándola en su residencia aquí en Santo Domingo. Y estuvimos haciendo unas cuantas visitas curatoriales, viendo las obras, seleccionando las obras, porque como mencionaba Mable al principio, la producción de Montilla es súper prolífica, hay muchísima obra. Y fue un trabajo pesado de selección, si esta no, si esta sí, hasta que finalmente ya tuvimos ese cuerpo de unas 200 obras. Sí, pero espérate, porque es que ahí hay mucha obra. Sí. ¿Tú me quieres decir que eran muchas más? Por supuesto, Ok. por supuesto. No, está bien. Por supuesto, una gran cantidad. No le envidio para de nada. pintura ese trabajo. sobre todo, pintura sobre todo. Sí. Montilla se ha dedicado a la pintura, pero de cabeza. Que por cierto, le exhorto a que continúe con el grabado porque es un grabadista excepcional. Sí. Y el trabajo del grabado realmente tiene otra ciencia y otro sentir y también tiene esa profundidad. Y bueno, de todas formas hay mucha coherencia en todo lo que hace. Todo está muy, muy, muy conectado, no solamente por ese rigor y calidad, pero los elementos que utiliza siempre se siente, ¿no? Que es un Montilla, definitivamente. El trabajo cuando llegamos ya a la fase de la proyección museográfica, se integra Ingrid González al equipo, ya en todo el proceso de las reuniones para establecer cuál iba a ser la puesta en escena. Y fue muy interesante, porque Ingrid también, a partir del guión curatorial, descubrió nuevas cosas, ¿no? Y ella misma pues creó su propio planteamiento, su propia visión de la obra de Montilla en ese montaje, ¿no? Entonces ahí fue que sacamos esta paleta de color en base a la paleta de color de Montilla, que se pudo ver y pudimos reconocer ya cuando Ingrid se integraba todo el proceso de transición. Porque claro, aquí empezó el cuestionamiento de que íbamos a hacer esto cronológico o cómo vamos a desplegar todo el trabajo. Vimos esto que sucedía con su paleta de color a lo largo de los años y también estas introducciones de nuevas formas de arte, como hubo momentos en que aparecían muchas acuarelas en determinados años, como en el 2000 comienza con la producción de las esculturas y fue bastante interesante, ¿no? Ir definiendo dónde colocábamos los colores, qué obras queríamos resaltar e ir descubriendo también las obras de los coleccionistas. Ahí como que fuimos amarrando todo y, por supuesto, siempre muy integrado a todo el proceso, Montilla y Nati, de cabeza. El proceso de selección tiene que partir de un archivo. Y ese archivo fue básico porque realmente si Nati increíble, y Montilla no hubieran tenido su archivo una organización a un nivel de organización bastante bueno, notable, sí, se hubiera tardado más y hubiera sido mucho más difícil. sí. No es que hubiera sido imposible, pero nos hubiera tomado más tiempo porque ellos lo tenían fichado, todo seleccionado por pintura, dibujo por categorías, pero también tenían la documentación. Y no solo de las obras que le pertenecen al artista. O sea, todo el archivo. Ellos tienen un archivo todo lo que de años. años. Colecciones. Sí. Incluso hasta traducido los textos, todo lo que se ve, los catálogos. Es una cosa, yo no he visto aquí un artista con el archivo personal tan organizado. Volvemos a la ética, Sí. al rigor. Y eso fue una bendición de Nati, porque yo, pero tú tienes, ya tenemos la mitad. En verdad esa era la mitad del trabajo hecha. Luego ya... Gracias al universo por Nati. Sí. Nati es una maravilla. Luego ya nada más era, entonces el reto era... Ella dice que no. Es una dupla maravillosa. Sí, yo estoy seguro que sí. Sí, claro, Sí. y porque mucha gente, tú sabes que aquí hay mucho
esta cuestión de la curaduría se ha puesto de moda. Sí. Hay muchos curadores. Sí. Y la gente Yo soy curador. La gente cree que curador es uno que monte exposiciones. Yo soy curador. De contenido. Y De que dice, contenido, esta sí, sí. esta no, esta sí, tú ves, pero no es eso. Porque primero te tiene que ver, involucrarte una a una. Una a una. No es de que no, que son, mira, ya hay 10 seleccionados. Tiene que verla una a una. Sí. Porque esa una a una es la que te va a llevar a la otra. Una primero, la otra. Entonces, esta que parece que hay. Esta pertenece a tal momento y todo. Porque Sí. tiene que haber un estudio histórico también. Hay una cronología para medir. Pero eso no es suficiente ya a nivel de lo que es la propuesta museográfica. Porque muchos museógrafos colocan y montan. Pero aquí había que, por eso hay algunos museógrafos que son curadores también. Los museógrafos que son curadores y los curadores que son museógrafos son algunos muy arriesgados y han planteado que la curaduría como tal es una obra creativa, que es una obra de arte. Incluso algunos se han equiparado. Hay curadores que básicamente lo que son museógrafos que se creen, que se definen como creadores, curadores creadores, porque hay una puesta en escena que ellos dicen, aquí hay una obra de arte. Por eso hay ese afán, ese mito de que el curador también está al mismo nivel o es tan importante, y algunos dicen que es más importante que el artista. que el artista. Han llegado Ok, ahí. ok. Entonces es cierto que hay aquí, Bien. porque hay en la museografía hay una estética, hay un ritmo, Sí. hay una cadencia, Sí. pero hay una historia, hay un relato también. Entonces Sí. tú ves que es completo, es rico, y todo esto para nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido, porque gracias a Dios también que algunas autoridades, no todas, lo han reconocido y se han dado cuenta, aparte del público que ha visto que está asombrado. A mí me han enviado fotografías de posiciones instaladas en Estados Unidos, ahora, reciente, para decirnos, mira lo que está sucediendo en museos privados, sofisticados, caros en Estados Unidos, con alto presupuesto. Ustedes están al día. Mira esta exposición, que son muy parecidas a nivel Y sin estético, presupuesto. a lo que nosotros hemos hecho aquí. Y la gente ha dicho de esta exposición de Montilla que estamos al día, que no estamos desfasados en la cuestión museográfica. Bueno, pues yo me alegro mucho. Entonces, ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque también nosotros teníamos un reto. Primero, Montilla tenía prácticamente una década forzando, natagueando, tratando de hacer esta exposición. En un momento que no había fecha con la gestión de Ditren, después la remodelación del museo, la cuestión del presupuesto, porque realmente el COVID, porque realmente una exposición como esta, el costo real anda por los 2 y 2.5 millones de pesos, o sea, hacerla, materializarla. Y eso es un dinero que él no tenía. Nosotros incluso como curadores tuvimos que inventarnos, porque la institución simplemente daba el espacio, lo dio. El Ministerio de Cultura ahora mismo no le da a nadie ni la invitación, ni el brochure, ni el brindis. Invitación sí, pero digital. Digital, exacto. Pero tú la mandas, porque tampoco hay ninguna institución que tiene un mailing list activo. Todos son mailing list desfasados, de gente que está muerta incluso. Exacto. Entonces tú tienes que hacerlo todo. Buscamos un poco de apoyo con el Banco de Reserva, y con eso, no es que nos lo dieron de una vez, incluso quedamos endeudados. Ana quedó endeudada, que a nivel la estaban persiguiendo para meterla presa y preso, y un tiempo ahí. No sé cómo se escondió en Santiago. Finalmente, yo sí sé. Montilla estaba en un momento dado Ya salió. que llegó a decirnos no. Ya pagamos, ya pagamos. Porque amigos de él, incluso artistas reconocidos, y dijeron, ¿sabe qué? Deja eso. No la haga. Los jefes de nosotros nos decían cuando se complicaba, hay que suspender. Y nosotros decían, no vamos a suspender. Estábamos muy motivados entonces también por entregar algo en un momento donde no es posible nada bien hecho. Nosotros estábamos motivados por hacer algo bien hecho.
y dejárselo al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana, al mundo de la cultura y al mundo del arte y a la práctica museológica y curatorial en Santo Domingo. Esta exposición nosotros estamos satisfechos en ese sentido de que cumple todos los requisitos de una puesta museográfica y museológica en los momentos actuales. Y no es porque nosotros lo digamos, sino porque gente, autoridades verdaderas, como uno que vino a un congreso de museología que se hizo, que ha sido el director del Quai Branly en París y el director del Museo del Hombre en París también. Es decir, museos donde se hacen exposiciones con todos los requisitos y con todo el presupuesto. Y él subió y aún no estaba terminada y él dijo, se lo dijo a él, esta exposición tiene todos los elementos para estar en cualquier museo de Europa. Así mismo. Entonces eso es lo que ha revelado esta apuesta museográfica y curatorial en el Museo de Arte Moderno. Primero, la capacidad y la posibilidad de hacer museología contemporánea, viva, disfrutable, vital. Orgánica, exacto. Y segundo, y tal vez igual, o sea, no se sabe cuál es el primer y cuál es el segundo lugar de estos elementos, la revelación, como yo se lo dije a varios coleccionistas, del nivel, de la altura de un artista como Manuel Montilla, del estado actual de la pintura dominicana, que se ve en evidencia. Vimos la inmersiva de Iván Tovar, todo un acontecimiento. No vimos la obra. La obra de Iván Tovar no se ha exhibido en conjunto todavía. Él hizo exposiciones individuales. No se ha hecho ni una antológica, y menos una retrospectiva. Ahora se está hablando de eso. Pero la obra de Montilla entonces sí se vio y por lo tanto se puede establecer el nivel, la capacidad del arte dominicano, de la pintura y la escultura y el dibujo específicamente. Esta exposición nos establece el estado actual de la condición de la pintura dominicana, viva, actualizada. Nadie puede decir que esa obra está desfasada. Nadie puede decir que esa obra está petrificada. Esta obra está en constante actividad y es un desafío para todo, para los estudiosos, para el que ama el arte, para los historiadores del arte, para los curadores y todo el que esté interesado verdaderamente en el arte dominicano y latinoamericano, porque ya lo vimos en los críticos. Cuando González Robles se refiere a Montilla, él no dice de un artista dominicano, él se refiere a uno de los artistas hispanoamericanos más importantes. Manuel Montilla, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por invitarme a este programa. Estoy muy emocionado con todo lo que ha dicho Amable y Ángela. Sí. Y me siento bien. De la misma forma, Ana Angelán y Amable también, López Meléndez. Eso también era muy importante para nosotros. Hay gente que está en el mundo del arte y la cultura haciendo bulto. Sí. Hay demasiado... Ocupando espacio. Hay mucho histrionismo. Sí. La tarea de nosotros es hacer que el artista sienta que hay gente preocupada, que no están solos. Y eso lo hicimos también con Orlando Minicucci. Era nuestra tarea de hacer justicia. Por eso, para nosotros, más que la gente lo disfrute, es también ver que Montilla y Nati saben que se hizo lo que se tenía que hacer. Y quien lo hizo era que tenía que hacerlo. Bien. El que no quiso apoyar y el que no se involucró y el que no sintió y el que no estuvo ahí, él lo decidió. Nosotros sí sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces también le mandamos un mensaje al mundo de la museología dominicana para que vean que no hay que traer a la gente de afuera, porque traen de que extranjeros, de que son los maestros para montar la cosa. Nosotros tenemos esa gente, lo único que necesitamos es que se nos dé el espacio para hacer el trabajo. Sí, así es. Ana, ¿hasta cuándo va a estar la exposición entonces? 29 de enero. Ok, ya ustedes saben, cuídense y cuiden a otros. Bien, gracias. Gracias. Yo,
Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.